Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio es Jaim, y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy, el día 16 de marzo del año 2025, que equivale al día 16 del mes de Adar según el calendario de Gilel. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de vivir un día más y estar con ustedes aquí en este programa que traemos a ustedes con la intención de que ustedes puedan conocer las maravillas que se encuentran en la palabra de Dios, el Mesías de la Biblia, el Mesías judío que vivió en el tiempo del Segundo Templo y fue crucificado por los romanos, el Mesías que Dios levantó de entre los muertos y lo coronó como Señor y Mesías, el Mesías que regresará según las profecías que fueron establecidas en los profetas y las enseñanzas que él dejó a sus discípulos. El Mesías que se convirtió en el gran pastor de las ovejas que el Eterno le asignó, como lo encontramos en el Evangelio de Juan. El Mesías que reconoció que él es un enviado de Dios. El Mesías que vino a hacer la voluntad de aquel que le envió. El Mesías que enseñaba la palabra de Dios. Y de esto vamos a estar hablando hoy porque la vez pasada estuvimos discutiendo sobre el tema sobre qué era o qué es la palabra de Dios en los tiempos de Jesús de Nazaret y qué entendía la audiencia que estaba con él cuando él hablaba de la palabra de Dios o cuando los textos dicen que las personas estaban escuchándolo a él hablar la palabra de Dios. Pero antes de esto es importante primero recordarles que el Ministerio de Jaim tiene un centro de estudios, el Centro de Estudios Hebraico del Camino Nazareno. Se encuentra ubicado en la carretera 511 del barrio Real Anón en Ponce, en el kilómetro 1.8, en el centro comercial Real Anón, en el segundo local que se encuentra, en el segundo edificio que se encuentra a mano izquierda, donde está el segundo estacionamiento. Dando para la parte posterior, allí está la entrada a nuestro centro de estudio. Nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde enseñamos la Sagrada Escritura siguiendo la tradición nazarena. Y en el día de ayer estuvimos estudiando la porción de la Torá titulada Kitisa, que se traduce como cuando tomes. Esta porción se encuentra en Éxodos 30:11 y termina en el 34:35. También tuvimos la oportunidad de leer Primera de Reyes 18:1 al 39 y también Marcos 9:1 al 10. El Shabbat de ayer es conocido como el Shushan Purim, el Shabbat relacionado a la festividad de Purim, que es la festividad de la suerte, podemos decirlo así, que nos recuerda que el relato histórico de este evento se encuentra en el libro de Esther, donde nos habla de cómo Hadassah, quien luego se convierte en Esther, es tomada como esposa por el rey de Persia en ese entonces, y cómo Dios utiliza a Hadassah y a Mardoqueo para salvar a el pueblo judío que está en el exilio de las intenciones malvadas de Hamán de querer matar y destruir a la descendencia de Jacob. Y en el viernes pasado se conmemoró el festival de Purim y este Shabbat pasado, que fue el día 15, se conoce como Shushan eh, eh, Purim. Como les dije anteriormente, o mejor dicho, en el programa anterior, estuvimos hablando del tema de la palabra de Dios. ¿Qué es o qué era para la audiencia del tiempo del Segundo Templo, la audiencia a la cual Jesús de Nazaret se está dirigiendo? Porque Jesús de Nazaret nunca salió de la tierra de Israel. Aún Samaria pertenecía al territorio de que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob en herencia, donde están los samaritanos, a esa región de Samaria. Y aún Jesús de Nazaret yendo a ese lugar donde está el relato del pozo, donde se encuentra con esta mujer y él tiene una conversación con él, lo cual muy bien nos muestra el texto que esta samaritana sabía
la profecía con respecto a la venida del Mesías. Esto nos dice que la audiencia de Samaria conocía sobre, o la audiencia de los samaritanos conocía muy bien sobre la promesa de la aparición del Mesías. Y no solamente esto, sino que conocían la Torá de Moisés, incluso una de las Torás más antiguas que existe al día de hoy es la Torá samaritana. El rollo más antiguo existente lo tienen los samaritanos. Estas personas se reconocen a sí mismos como descendientes de las 10 tribus del norte que fueron exiliadas, pero para el tiempo del segundo templo no tenían, eh, no practicaban en armonía su creencia o su fe con la de Judea, que cuando decimos Judea nos referimos a la región donde se encuentra Jerusalén, que es la región que eventualmente va a dominar el territorio israelita así establecido por el Creador a través de David y su descendencia. Y decía en el programa anterior que si nosotros logramos entender los textos que tenemos en nuestras manos, como el Nuevo Testamento, desde la perspectiva de cuándo se escribe y la audiencia que está presente y el pensamiento conceptual de esos que están presentes, vamos a entender mucho mejor lo que estamos leyendo. Cuando Jesús de Nazaret estaba hablando de la palabra de Dios, de ninguna forma le está refiriéndose al Nuevo Testamento porque en el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento no existía. Jesús de Nazaret jamás se refirió a las cartas paulinas como la palabra de Dios. Así que tenemos que tener en mente qué Biblia tenía Jesús de Nazaret o qué libros sagrados tenía Jesús de Nazaret, al igual que sus apóstoles, al igual que Pablo de Tarso. ¿Qué tenían ellos en sus manos o qué reconocían ellos como la palabra de Dios para poder entender a qué ellos se refieren con la palabra de Dios? Y por eso es que hemos hecho mucho énfasis aquí en este programa de entender que la Biblia que estudiaba Jesús no es la Biblia que tenemos nosotros. O sea, Jesús de Nazaret no hizo énfasis nunca en lo que usted conoce como el Nuevo Testamento. Algo que vemos hoy en día, donde el énfasis de la enseñanza y el reconocimiento absoluto de la palabra de Dios es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento pasa al olvido como algo obsoleto. Y esto jamás estuvo en la mente de Jesús de Nazaret y mucho menos de sus discípulos. Y por eso es que la semana pasada en este programa estaba utilizando, por ejemplo, la parábola del sembrador, que leemos en Lucas 8, para hablar de este tema de qué era la palabra de Dios a los ojos de Jesús de Nazaret. Cuando él se refería a la palabra de Dios, ¿a qué estaba él aludiendo? Pero este no es el único texto que tenemos que tomar en consideración y relacionar en el sentido de que, por ejemplo, en el versículo 15 le está hablando de los que oyen la palabra con corazón resto y bueno y producen fruto con perseverancia. ¿A qué está aludiendo él escuchar la palabra de Dios? Tenemos que tener en cuenta que Jesús era un maestro de Torá, o sea, Jesús era un maestro, un rabino que enseñaba en el tiempo donde él estaba vivo, enseñaba la palabra de Dios. Entonces, ¿qué era la palabra de Dios en el tiempo de Jesús para que él enseñase la palabra de Dios? O sea, él está hablando sobre algo que existe y está explicando, eso es lo que significa enseñar, explicando lo que está escrito, lo que existe. Por eso es que hacemos un gran énfasis en reconsiderar otra vez, en estos tiempos que vivimos, reconsiderar qué significa la palabra de Dios para Jesús de Nazaret. Porque si Jesús de Nazaret es la figura más importante en estos momentos para el cristianismo, tiene que el cristianismo retomar otra vez a Jesús de Nazaret, en su figura histórica, y intentar pensar y entender lo que él está transmitiendo en su audiencia y qué es lo que había en sus manos en el tiempo de él. Porque no podemos ser llamados creyentes o discípulos de Jesús de Nazaret si nosotros no estamos ajustados a la misma sintonía que Jesús de Nazaret. Por eso es que hacemos énfasis en que es muy importante tomar en cuenta otra vez, o tomar en cuenta por primera vez, si no lo ha hecho, qué significa la palabra de Dios para Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, como le dije, era un maestro en el tiempo del segundo templo. Los discípulos de él le llamaban rabí, que rabí significa maestro.
Si usted, por ejemplo, en ese mismo capítulo 8 de Lucas lee el versículo 24, vas a encontrar que sus discípulos, aún en la situación de tempestad, que está el mar agitado y pensaba que se iban a ahogar, le gritan a él, maestro, maestro, que en hebreo, en el idioma de Jesús sería dicho, rabí, rabí, o raboni, raboni, en arameo o en hebreo. Eso significa maestro. O sea, los discípulos de Maestro Nazaret veían a Yeshua no solamente como el Mesías, sino como su maestro. Pero si él es un maestro, entonces significa que él es una persona que está enseñando. ¿Pero qué está enseñando? Los escritos nazarenos dicen que está enseñando la palabra de Dios. ¿Pero qué es la palabra de Dios? Y hago mucho énfasis a eso, porque hay que regresar a las fuentes y restaurar la pureza de la identidad de Jesús de Nazaret, para que nosotros podamos entender al verdadero Mesías y sacar del camino al Mesías que se ha construido a lo largo de la historia, que en nada se parece al Mesías que tenemos en los escritos nazarenos. Un otro ejemplo que quiero traerles hoy se encuentra en el capítulo 8 de Lucas. Si usted va al capítulo 10 y 18 de Lucas y lee el versículo 19, hay un texto muy interesante que va a la par con lo que estamos enseñando. Dice el versículo, se presentaron ante él su madre y sus hermanos, pero no podían acercársele a causa de la multitud. Y les fue informado, tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte. A lo cual él responde, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. ¿Por qué él dice oyen la palabra de Dios? Cualquiera persona diría, pues claro, como él está hablando, está predicando el Evangelio, esa es la palabra de Dios y a eso se está refiriendo. Pero tenemos un problema, y es que no conocemos el mundo cultural y social del pueblo de Israel. Como he dicho en otros programas, en los tiempos de Jesús de Nazaret, usted no va a ver personas andando con Biblias en las manos. Eso no existía, aunque hoy en día se está eso desapareciendo por causa de los artefactos electrónicos, donde ahora en un celular usted puede tener una Biblia. Pero en los tiempos de Jesús de Nazaret no vas a encontrar personas caminando por las ciudades con una Biblia en la mano. El que podía tener un rollo era una persona que tenía una posición económica lo suficientemente saludable para poder gastar dinero en un rollo, porque era costoso tener un rollo. No todo el mundo sabía leer, por consiguiente dependían de que hubiese un escriba docto en la Torá o un rabino docto en la Torá que le leyese el rollo y se lo explicase. Por eso es que se habla mucho de oír. Esto también usted lo va a ver en la Torá de Moisés. Vas a encontrar que Dios hace un gran énfasis en escuchar la palabra que sale de la boca de Moisés. La palabra que sale, que el Eterno habla en el Sinaí, se considera la palabra de Dios. Pero recuerde que en ese momento todavía el rollo que usted conoce como la Torá no había sido escrito del todo. Eventualmente, cuando el rollo se escribe, por ejemplo, usted va a encontrar el rollo del pacto, que es parte de la Torá. Eso está en Éxodo capítulo 21, en adelante hasta el 24, donde Moisés baja del monte, coge el rollo de la ley de Dios y rocea sangre sobre él y dice, este es el pacto de Hashem, tu Dios, del Eterno tu Dios. A lo cual todo el pueblo reconoce y dice, haremos y obedeceremos. Eh, y realmente el texto dice en hebreo, oiremos y haremos. Naase benishma. La palabra nishma viene de la raíz shema, que significa escuchar. Escuchar en el sentido de prestar atención con intención de hacer. Y en este sentido, cuando lo ves en la Torá, te das cuenta que la audiencia que está allí presente dependía de que Moisés leyese el rollo y ellos escucharan, prestaran atención a lo que se está diciendo y tenían la responsabilidad por un voto realizado por ellos. Ellos dijeron, Naaseh Benishma, tenían la responsabilidad de cumplir lo que habían escuchado, o sea, ponerlo por obra. Esto es importante, porque cuando tú tú lees la palabra cumplir en los escritos nazarenos, uno pensaría que es que se hizo y ya. Pero en el mundo del segundo templo, la palabra cumplir significa poner por obra y también explicar correctamente.
Esa palabra tiene dos sentidos en el mundo del segundo templo. Ahora, cuando regresamos al texto de Lucas, tenemos la misma situación. La audiencia está allí presente, escuchando al maestro de Nazaret enseñar la palabra de Dios. Por eso es que el texto dice, oyen la palabra de Dios y la practican. ¿Dónde es que se oye la palabra de Dios? ¿A través de quién se escucha la palabra de Dios? A través de un maestro, a través de un rabino. En los tiempos de Jesús de Nazaret eran los rabinos, eran los maestros, los que le enseñaban a las personas la palabra de Dios. No solamente leían el texto en el sentido literal, o sea, en el sentido histórico, sino que exponían las ideas que estaban expuestas en ella. Eso se conoce como hacer un drash o una parábola, o explicar en sentido homilético un texto. Y miren qué interesante las palabras del maestro Nazaret. Guardan perfecta relación con lo que dice el libro de Éxodo cuando Moisés lee todas las palabras del rollo y el pueblo responde a viva voz, nace Benishma. Oiremos y haremos. Y Yeshua de Nazaret dice que su madre y sus hermanos, o sea, aquellos que son su familia, son aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. Pero tengo que volver a hacer la pregunta, ¿qué era la palabra de Dios para el tiempo de Jesús de Nazaret? ¿Se está refiriendo a las cartas de Pablo? ¿O se refería a las cartas de Juan? ¿O a las de Pedro? De ninguna manera. Él se estaba refiriendo a la Torá de Moisés y a los profetas. Por eso es tan importante regresar a las fuentes y volver a tomar en consideración la perspectiva sociocultural del mundo de Jesús de Nazaret y el pensamiento conceptual del judío del mundo del segundo templo para poder nosotros entender lo que Yeshua está exponiendo. Otro ejemplo de esto, que ya no está ligado al asunto de la palabra de Dios, pero está ligado a cómo entendemos las cosas que estamos leyendo, es el asunto de la transfiguración del Mesías. Ayer en una de las porciones que estábamos leyendo, específicamente en Marcos, estábamos leyendo de cómo Jesús de Nazaret sube a un monte alto con sus discípulos y es transfigurado ante ellos. A lo cual, a lo cual muchas personas, enajenado del pensamiento conceptual del mundo del segundo templo, que es el mundo de Jesús, pasan por alto lo que esto significa en el sentido del mundo de Jesús y nacen unas ideas extrañas que nada tiene que ver con lo que se está transmitiendo. Esta lectura de Marcos 9 pertenece a la lectura de Quitiza porque al finalizar la porción Quitiza, específicamente el capítulo 34, eh, casi terminando la porción, o prácticamente terminando la porción, leemos cómo Moisés se cubre el rostro porque el rostro de él estaba resplandeciendo. Una de las cosas bien interesantes en esta porción, amigos que ustedes me escuchan aquí semanalmente en este programa, una de los temas más interesantes de esta porción, conocido como Quitiza, es que hay un grupo de personas que confunden a Moisés con un ser divino. O sea, usted va a encontrar en la porción Quitiza que el pueblo se acerca a Moisés y le dice, mejor dicho, a Aarón, y le dice a Aarón, de Moisés no sabemos nada. Levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de Moisés no sabemos nada. Y uno se pregunta, ¿qué relación tiene Moisés con hacer un dios? La palabra dioses en hebreo es bien interesante porque es la palabra Elohim. Es la misma palabra que en el singular se aplica al ser divino, el Dios de Israel. O sea, la palabra Elohim es una palabra que estrictamente es plural, pero en el pensamiento conceptual judío es singular. Alude al único ser. Incluso los rabinos exégetas dicen que la palabra Elohim se compone de dos palabras. Elhem significa el poder en ellos. Y esto porque la palabra Elohim se relaciona mucho con las fuerzas que se manifiestan dentro de la creación y por razón de ello es que es el poder de Dios en ellos, que eso es lo que significa Elhem. Pero siempre, siempre, siempre toman en cuenta
de que el Creador bendito sea, siempre dijo que Él era uno, que no era dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10, sino que uno solo, nadie más fuera de Él. Esto lo dice en el Sinaí, esto lo afirma en las 10 palabras cuando le dice al pueblo de Israel y a la multitud presente allí: yo soy el Eterno tu Dios que te sacó la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora, parece ser que esta audiencia olvidó las palabras de el Eterno en el Sinaí, a lo cual no vamos a encontrar estos tesoros escritos en el español porque pues son traducciones, pero el hebreo, que tiene la versatilidad de ofrecerte a ti múltiples rostros en un solo texto, porque si no lo sabía, el texto hebreo no posee vocales. Desde un principio, la revelación de Dios en el Sinaí, lo cual Moshe escribe eventualmente, no poseía vocales. Esto significa que una palabra puede tener diversos sentidos en la medida que el exégeta del texto va profundizando en el texto. Así que como usted escucha, por ejemplo, debería buscar, buscando en las escrituras para ver si lo de Moshe, lo que decía Pablo era correcto. Ellos no están buscando el texto en español ni en inglés. Ellos están buscando el texto en su idioma, en el idioma que ellos conocían. Y en este texto de Kitisa pasa algo muy interesante. Hay un grupo de personas que se llama el pueblo, que lo cual los exégetas judíos reconocen, lo relacionan con la multitud mezclada que salió de Egipto, que confunden a Moisés con Dios. Piensan que Moisés es Dios. ¿Por cómo lo sabemos? Si vemos el texto del capítulo 32, dice: pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué tiene que ver estos dioses que ellos están pidiendo con Moisés? La respuesta a esto está que ellos pensaron que Moisés era Dios. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque a la misma vez en esta porción vamos a encontrar que a Moisés comienza a resplandecerle el rostro. Esto porque estaba muy cerca de la presencia de Dios. A lo cual hay una idea muy profunda y muy interesante, y es con respecto al origen del alma de Moisés. Concepto sumamente importante conocer dentro del mundo conceptual judío para poder entender mejor de dónde viene el alma de Yeshua de Nazaret. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos podido enseñar a lo largo del tiempo que llevamos enseñando la palabra de Dios es que el ser humano no es un alma que vive dentro de un cuerpo. El ser humano es un ser viviente que posee un alma que viene de parte de Dios y un cuerpo que fue formado también por Dios. Y la unión de ambos hace que exista el humano. Esto significa que esa idea que usted ha podido escuchar alguna vez de que tú eres un alma que está dentro de un cuerpo, no es correcto. El alma no eres tú, ni tú eres el alma, y el alma no es tuya, le pertenece a Dios. Ahora, dentro de la sabiduría de Israel se dice que Dios desde un principio diseñó unas almas especiales, unas almas únicas que tendrían una función particular dentro de su plan, y que entre las más altas almas que estaban dentro del plan de Dios estaba el alma del Mesías. Tanto así que los sabios de Israel relacionan el alma del Mesías con el Yehidá de Dios, o sea, la unión con Dios. Esto es bien interesante porque entonces, conociendo estos conceptos judíos, podemos entender un poco mejor lo que está sucediendo detrás de la cortina del texto en su sentido simple. Moshe, al pasar mucho tiempo delante del Eterno, bendito sea, comienza su rostro a resplandecer. Pero Moshe había vivido la experiencia de que los que estaban allí presentes, que participaron en el pecado del becerro de oro, habían confundido a Moisés con Dios. A lo cual Moshe, para protegerse de esto, se tapaba el rostro.
Interesante, ¿no? Ahora, como les dije, parte de la porción de ayer era la lectura de Marcos, capítulo 9, a lo cual hay un relato parecido al brillo de Moisés, pero de una forma un poquito más interesante, lo cual vamos a exponer en el día de hoy como parte de la enseñanza de los temas que estamos tratando. En el capítulo 9 de Marcos leemos lo siguiente. También les decía, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido ya con poder. Miren qué interesante. Este texto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos está exponiendo de forma simple lo que era para el judío del segundo templo el reino de Dios. No es como ahora, que las personas dicen que el reino de Dios es una experiencia espiritual que tú empiezas a vivir ahora y es un estado de conciencia y una sensación y una experiencia en la vida donde Dios va a hacer cumplir tu sueño. Todas esas cosas filosóficas que son extrañas, que pertenecen al mundo de los Erev Rav, de la multitud mezclada, que tienen conceptos extraños y lo traen a la fe de Dios. Para el tiempo de Jesús, el reino de Dios era lo que los profetas habían hablado. Dios restauraría el reino de Israel y a través del reino de Israel traería la paz en el mundo entero. ¿Por qué? Porque pondría a un descendiente de David en el trono de Dios en Israel para siempre. Y ya no existiría más la maldad, no existiría más el mal, no habría odio entre seres humanos, ni envidia, etcétera, etcétera. Todo eso está en los profetas. Y para el tiempo de Jesús, eso es lo que ellos entendían como el reino de Dios. A lo cual sabemos que este texto claramente está aludiendo a Yohanan ben Zabdai. Sí, aquel que usted conoce como Juan el discípulo, cuyo nombre era Yohanan ben Zabdai, uno de los hijos del trueno. Esto porque tenemos el libro de Revelaciones que nos afirma cómo Yohanan eventualmente ve el reino de Dios venir con poder a través de su ungido, el Mashiach. Dice el versículo 2, 6 días después toma a Jesús consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan y los lleva solo aparte a un monte alto y fue transformado delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, tan blancos que ningún batanero en la tierra lo podía blanquear. Vamos al texto de Lucas, porque el texto de Lucas nos va a decir algo muy interesante que no está en el texto simple de Marcos. Y cuando lo veamos, vamos a entender mucho mejor lo que está pasando aquí. El texto de Lucas se encuentra en el capítulo 9 de Lucas, versículo 27. Ya leyeron esa parte inicial. Ahora vean esto aquí, qué interesante. Dice, como 8 días después, versículo 28. Sucedió que tomando a Pedro, a Juan, a Jacobo, subió al monte a orar. O sea, Yeshua subió al monte no para transformarse como pensaría una persona, que es lo que está leyendo en Marcos. Lucas dice, él fue a orar. Mmm, interesante, ¿no? Uno pensaría que Yeshua subió al monte para mostrarle a Juan, a Pedro y a Jacobo, los discípulos más cercanos de Yeshua, subió al monte para enseñarles a ellos que él era lo que algunos interpretan el texto ser. Pero Lucas dice algo muy diferente. Lucas dice que Yeshua subió al monte con sus discípulos a orar. Y mientras él estaba orando, su rostro comienza a brillar, a transformarse, y su ropa comienza a cambiar su color. Vean, comienza a brillar también. Y uno diría, ¿por qué esto está pasando? Si usted se convierte en estudiante de la palabra de Dios, y cuando decimos la palabra de Dios nos referimos a la Biblia que Jesús conocía los tiempos de él, usted va a entender mejor lo que está pasando aquí. En el pensamiento conceptual judío, orar significa acercarse a Dios. Y acercarse a Dios con corazón limpio, la presencia, la Shejinah de Dios comienza a envolverse en el alma de aquel que está orando, a tal grado que ocurre un yihud, una unión.
Y como consecuencia de ese yihud, de esa unión, se dice que el alma comienza a brillar y a resplandecer a tal nivel que puede incluso traspasar las vestiduras, su brillo. Esa idea es bien interesante porque esa idea parte de la relación que está teniendo Moshe con el Eterno en el Sinaí, quien estuvo mucho tiempo apegado a Dios, hablando con Dios. Y recuerden que en la oración en el pensamiento conceptual judío, no es ir ante Dios a decir, a pedirle todo lo que tú quieres y que te cumpla los sueños y que te dé esto y aquello. Es hablar con el Creador, es conversar con Él. Una relación de uno a uno, a lo cual, entendiendo el origen del alma del Mesías, que es un yihud con Dios, que es el alma más cercana a Dios, podemos entender mejor por qué ocurre este cambio en el Santo Maestro. A lo cual Lucas expone muy bien y nos aclara cualquier percepción extraña que se pueda traducir a partir de la lectura simple del texto de Marcos. Pero eso es muy importante, regresar a las fuentes y estudiar a Moisés y los profetas, estudiar el pensamiento conceptual judío, que nos ayuda mucho a entender entonces lo que sucede en los evangelios. No tengo tiempo para más, le doy gracias al Eterno por este espacio y espero en el Todopoderoso estar con ustedes la semana próxima en otro programa más del Camino de Dios. De mi parte, les deseo una excelente semana. Hasta la próxima. Shalom.